El eco de sus propios pasos era lo único que lo acompañaba. Adrián no recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo sabía que estaba atrapado en un laberinto cuyas paredes de piedra se alzaban inquebrantables a su alrededor. El aire era pesado y húmedo, cargado con el olor del moho y la descomposición de hojas que parecían haber estado allí por siglos. Avanzaba con cautela, una mano apoyada en la pared rugosa mientras contaba mentalmente los giros que tomaba. Había intentado dejar marcas en la piedra con una llave que llevaba en el bolsillo, pero cada vez que volvía a un punto donde había estado antes, la marca desaparecía. Era como si el laberinto se reconfigurara constantemente, negándole cualquier posibilidad de escape. Con el paso de las horas, el hambre y la sed comenzaron a hacer mella en su cuerpo. Se encontró deseando incluso una brisa fresca que aliviara su creciente desesperación. No había rastro de sol ni de cielo, solo la opresiva sensación de que cada camino que tomaba lo llevaba de vuelta al mismo punto. Entonces, escuchó un sonido, un leve susurro, un murmullo que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Se detuvo en seco y contuvo la respiración. El sonido cesó. Continuó avanzando, pero entonces el murmullo regresó, más fuerte. Las palabras eran ininteligibles, pero su tono era inequívocamente siniestro. Un escalofrío recorrió su espalda. Sintiendo que lo vigilaban, Adrián comenzó a correr, doblando esquinas sin pensar, esperando que la velocidad lo alejara de aquello que no podía ver. Pero entonces, al girar de nuevo, se encontró ante una figura. Era alta y encapuchada, con un rostro oculto tras una máscara de piedra. Sus ojos brillaban con un fulgor espectral. En sus manos sostenía un bastón de madera ennegrecida que golpeó contra el suelo, haciendo que todo el laberinto retumbara. «No hay salida para los que olvidan», susurró la figura con una voz profunda y cavernosa. Adrián retrocedió, sintiendo el terror atenazar su pecho. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. «Los que olvidan». ¿Qué significaba eso? Y entonces lo recordó. El accidente, la tormenta, la caída. Este no era un laberinto real. Era su mente. Estaba atrapado en su propia conciencia, perdida en un limbo entre la vida y la muerte. La figura encapuchada dio un paso adelante, y el mundo entero comenzó a desmoronarse. Las paredes del laberinto se fragmentaron como vidrio, dejando al descubierto un vacío infinito. Adrián cayó de rodillas, abrumado por la revelación. Si no encontraba la salida, su alma quedaría atrapada para siempre en ese limbo. Pero entonces, en la lejanía, vio una luz, una puerta. Con el último destello de fuerza, corrió hacia ella antes de que el laberinto terminara de colapsar. Y despertó. Estaba en una cama de hospital, con máquinas pitando a su alrededor. Su madre lloraba junto a él. Había vuelto. Pero, en su mente, la voz de la figura encapuchada susurró una última vez. «Nos volveremos a ver». Los días pasaron, pero Adrián no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Cada noche, en sus sueños, volvía al laberinto. Las paredes se extendían hasta el infinito y los susurros regresaban, más insistentes, más apremiantes. A veces, la figura encapuchada aparecía al final de un pasillo, observándolo en silencio. Una noche, en su sueño, decidió enfrentarlo. «¿Qué quieres de mí?», gritó Adrián, sintiendo como el eco de su voz reverberaba por el laberinto. La figura alzó su bastón y la realidad se distorsionó a su alrededor. Imágenes pasaron por su mente, un coche deslizándose bajo la lluvia, faros deslumbrantes, el sonido de un impacto. Pero ahora veía algo más. Otra persona en el coche. Un niño. Adrián despertó de golpe, jadeando. El dolor en su pecho era insoportable. Recordó. No estaba solo en ese accidente. Un sudor frío lo recorrió mientras se incorporaba en la cama. Algo en su mente susurraba que aún no había escapado, que aún estaba atrapado en el laberinto. «Nos volveremos a ver», resonó la voz en su cabeza, con un eco siniestro. Y supo que no era solo un sueño. Cada noche, Adrián descendía más y más en los laberintos de su mente, descubriendo nuevos pasillos, nuevos horrores. La figura encapuchada comenzó a hablarle con más claridad. «Tienes que recordar lo que hiciste.
El niño en el coche, su hermano menor, a quien había prometido proteger. La lluvia, el asfalto mojado, el error de un segundo, la tragedia irreversible. Adrián cayó de rodillas, llorando. El laberinto cambió. Las sombras se calmaron. La figura encapuchada asintió. Acepta la verdad y podrá salir. Esa noche, Adrián despertó sin miedo. Miró a su madre y le susurró: «Lo recuerdo todo». El laberinto se disipó. Por primera vez, la figura encapuchada no estaba allí. Finalmente libre, Adrián encontró paz. Aunque el dolor de la pérdida permanecería, sabía que su mente ya no lo castigaría con laberintos interminables. Ahora, tenía la oportunidad de vivir de nuevo, de honrar la memoria de su hermano con cada paso que diera en la realidad. Y así, el laberinto, con su oscuridad y sus misterios, quedó atrás. Un eco distante de su pasado, un recordatorio de que la verdadera salida siempre estuvo en aceptar la verdad. Adrián despertó en la oscuridad de su habitación, la primera luz del amanecer apenas asomándose por la ventana. El peso en su pecho no desapareció por completo, pero algo en su interior había cambiado. El laberinto ya no lo atormentaba, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de respirar profundamente sin que la ansiedad lo sofocara. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando el mundo exterior, tan diferente y al mismo tiempo igual. A lo lejos, la ciudad despertaba con el bullicio de la vida cotidiana, ajena al tormento que había sufrido en su mente. Pero Adrián sabía que, aunque el laberinto ya no existiera en su conciencia, las sombras del pasado seguirían con él. Su madre había dormido en la silla a su lado, su rostro cansado pero aliviado al ver que él estaba despertando. Cuando sus ojos se encontraron, ella no dijo nada, solo le acarició la mano con una ternura silenciosa. Adrián no necesitaba palabras para entender lo que había estado pasando por su mente. En su mente, la figura encapuchada ya no lo acechaba, pero una pregunta seguía rondando en su cabeza: ¿qué pasará ahora? Había aceptado la verdad, pero el dolor por la pérdida de su hermano aún era insoportable. ¿Sería suficiente para sanar, o siempre cargaría con la culpa de no haber podido evitarlo? En los días que siguieron, Adrián comenzó a reconstruir su vida lentamente. Aunque el laberinto ya no lo acosaba, los recuerdos de su hermano no se desvanecieron. Durante las noches, en los sueños, sentía la presencia de su hermano, como si todavía estuviera a su lado, observándolo. No había vuelta atrás, pero ya no sentía que estaba huyendo. Con el tiempo, Adrián se dio cuenta de que la verdadera salida no era un destino final, sino el proceso de vivir con la verdad y con el dolor. Al principio, pensó que liberarse significaba olvidar, seguir adelante sin mirar atrás. Pero pronto comprendió que el verdadero camino hacia la paz era aceptar el peso de su pasado y aprender a caminar con él. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un niño jugando cerca de un columpio. El niño estaba tan lleno de vida, tan ajeno al dolor que Adrián había llevado consigo. Se acercó y observó al niño por un momento, sintiendo una punzada en el pecho, pero también una extraña paz. El niño lo miró con curiosidad y Adrián sonrió. Al verlo, entendió algo importante: su hermano, aunque ya no estaba físicamente con él, viviría siempre en sus recuerdos y en su corazón. Podía honrarlo de una manera diferente, no cargando con la culpa, sino con el amor y los recuerdos que compartieron. De repente, el niño comenzó a correr hacia un grupo de amigos, riendo alegremente. Adrián se quedó allí, observando cómo el sol se alzaba por completo en el horizonte. Las sombras del pasado, aunque presentes, ya no eran lo único que definía su existencia. El laberinto había sido solo el principio. La verdadera libertad radicaba en aprender a vivir con el dolor, en vez de intentar escapar de él. Y por primera vez desde el accidente, Adrián se sintió capaz de caminar hacia el futuro, con la luz de un nuevo día iluminando su camino. El eco de la figura encapuchada ya no retumbaba en su mente. El susurro final, esa amenaza de un reencuentro, ya no tenía poder sobre él. El laberinto, aunque siempre estaría en su memoria, se desvaneció con la aceptación. Y, mientras miraba al niño corriendo, Adrián comprendió que, en realidad, había vuelto a encontrar su salida.